compuesto por Miguel Catalán como presidente, Rafael Marí como secretario y como vocales Francisco Ramón, Mariano Sánchez y Vicente Muñoz Puelles, ha acordado premiar por mayoría la obra de José Manuel Carcasés, Miguel Hernández, periodista. El jurado ha reconocido en este ensayo la exhaustiva labor de investigación realizada, así como la aportación de nuevos datos sobre la producción periodística, tanto en medios escritos como radiofónicos, del poeta oriolano Miguel Hernández. Este libro nos descubre además nuevos aspectos de la vida del poeta, que enriquecen nuestros conocimientos sobre la figura de este autor fundamental de las letras españolas del siglo XX. Como es un libro editado por la Biblioteca Valenciana, que mejor que entregue el premio a nuestra honorable consellera de Turismo, Cultura y Deporte, a que se lo digo bien. Llamo a José Manuel Carcasés para recogerlo. He dejado descansar un poquito, José Manuel, ahora hablarás tú, pero primero he dejado descansar un poquito porque José Luis es muy buena persona y además un gran amigo. Yo recuerdo que ganaste ese premio Miguel Hernández precisamente en el primer año con Ricardo Ibeser en la organización de los premios de la crítica y que hice yo la labor. Pero como yo hablo demasiado, pues ya creo que me tienen demasiado visto, te he enganchado como buen amigo. Y prefiero que nadie mejor para hablar de un libro sobre Miguel Hernández que tú, que eres quien mejor conoce a Miguel Hernández en este santo país. Te cedo la palabra, José Luis. Les he dicho antes que volvería, porque me comprometí legalmente con José Vicente Peiró para hacer estas palabras, dedicar estas palabras a José Manuel Carcasés y a su libro. Nos saltamos el protocolo, amigos. En una de las forzosas retiradas que tuvimos hacia Madrid, en la primera en que me vi envuelto, me sucedió algo significativo. La artillería, la aviación, los ataques enemigos se cebaban en nuestros batallones. En medio del fragor de la huida, me hirió de arriba abajo este grito: me dejáis solo, compañero. Una bala rasgó por el hombro izquierdo mi chaqueta de pana, que conservaré mientras viva. Y las explosiones de los morteros me cegaban y me hacían escupir tierra. Me dejáis solo, compañeros. Se oían muchos ayes, muchos rumores sordos de cuerpos cayendo para siempre, y aquel grito desesperado, amargo: me dejáis solo, compañeros. A mí me faltaba y me sobraba corazón para todo. En aquellos instantes sentí que se me desbordaba el pecho. Orienté mis pasos hacia el grito y encontré a un herido que sangraba como si su cuerpo fuese una fuente generosa. Me dejáis solo, compañeros. Le ceñí mi pañuelo, mis vendas, la mitad de mi ropa. Me dejáis solo, compañeros. Le abracé para que no sintiera más la soledad. Pasaba muriendo entre nosotros, sin vernos, sin querer vernos, hombres espantados. El enemigo se oía muy cercano. Me dejáis solo, compañeros. Le eché sobre mi espalda. El calor de su sangre golpeó mi piel como un martillo doloroso. No hay quien te deje solo, le grité. Me arrastré con él donde quisieron las pocas fuerzas que me quedaban. Cuando ya no pude más, le recosté en la tierra. Me arrodillé a su lado y le repetí muchas veces: no hay quien te deje solo, compañero. Y ahora, como entonces, me siento en disposición de no dejar solo en su desgracia a ningún hombre. Textos como el que acabo de leer podían acompañar cualquier informe de Amnistía Internacional, de Cruz Roja,
podía ilustrar con una fuerza turbadora una declaración de solidaridad con el hombre y para el hombre. Sin embargo, se trata de un artículo, de una crónica firmada por el poeta Miguel Hernández y que vio la luz en el periódico Nuestra Bandera el domingo 14 de noviembre de 1937, en plena guerra civil. Textos de esta naturaleza, escritos desde el fervor y el compromiso revolucionarios, como armas de denuncia, instrumento de lucha, todos ellos traspasados por el viento del pueblo, ese viento que, según Hernández, debía conducir a los hombres hacia las cumbres más altas, más hermosas. Textos de esta naturaleza, digo, fueron apareciendo a lo largo de los años, aislada y accidentalmente, para deleite de los seguidores del poeta. Pero sabíamos de su faceta, poco sabíamos de su faceta periodística y comprometida, de ese poeta soldado que superponía lo colectivo a lo individual, que crecía y que creía más que nunca en la necesidad de luchar por el pueblo y para el pueblo desde una tarea propagandística que, como decimos, cuajó en escritos que dieron la luz en periódicos y revistas de carácter combativo. Poco sabíamos de esa otra cara de Miguel hasta que llegó a nuestras manos un trabajo denso, riguroso e iluminador, como este Miguel Hernández, periodista, en el que hallamos por primera vez el mapa completo de aquellas colaboraciones, más de 200, que el autor del Hombre Acecha publicó en casi 60 medios distintos. Es un libro que invita a conocer facetas casi insólitas de Hernández, sus funciones de colaborador, de cronista, de redactor, de editor, de director incluso de un medio. Gracias a José Manuel Carcassés tenemos a nuestra disposición la intensa labor de un cronista enamorado, de un divulgador de la cultura, de un corresponsal de guerra. Una escrupulosa tarea, la periodística, que al finalizar la contienda civil serviría de argumento a los verdugos del poeta para juzgarlo y condenarlo a muerte. José Manuel Carcassés nos recuerda en este libro que la sentencia del proceso sumarísimo de urgencia 21.001 acusaba directamente al poeta de haberse dedicado a actividades literarias, sí, a ser miembro activo de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, sí, pero sobre todo por haber publicado numerosos artículos, crónicas y folletos de propaganda revolucionaria. Al final, el final del poeta es sobradamente conocido. Con la conclusión de la contienda llegó su detención y el viacrucis de 13 prisiones. El año pasado cumplíamos el centenario del poeta, de su nacimiento en aquel 30 de octubre de 1910. Su muerte en el reformatorio de adultos de Alicante el 28 de marzo de 1942, sin embargo, no acabó, como bien sabemos, con su voz. La trascendencia lograda por un poeta del pueblo, que alcanzó la categoría de poeta del pueblo, ha quedado más que probada a lo largo de los años. Ahora tenemos además, y con todo lujo de detalles, a un periodista del pueblo que regresa con la frescura de sus crónicas para demostrar una vez más que su palabra sigue vigente. Y eso se lo debemos, entre otros, a investigadores como José Manuel Carcassés, autor de un libro que nos recuerda hasta qué punto Miguel Hernández es un escritor necesario. Hasta qué punto volver a su obra, a sus crónicas, a sus artículos, es, en cierto modo, regresar a nosotros mismos, al lugar exacto de nuestra conciencia y nuestra memoria. Enhorabuena. Como ha dicho José Luis, nos conocemos desde hace un año por culpa justamente de Miguel Hernández. Yo invité a José Luis a un curso en el Escorial y en poco tiempo él me ha dicho, hay algo, hemos hablado poco, pero ese poco ha sido, de verdad, ha sido esa química que dicen que hay. Yo también la tengo bastante con él. Creo que ha sido, no sé si excesivo, pero se lo agradezco, mejor que él para explicar lo que puede ser este libro. Ellos dos han desvelado curiosidades de su vida. Ese bar cantábrico ya no podrán ir porque ya no existe, me parece. Yo también iba, pero lo prematuro de ellos es que se fugaban de clase ya en el instituto. Ellos eran más precoces. Yo lo hice también, pero en la universidad.
se fugaban de clase para leer libros. Me gustaría que hay chicos jóvenes ahora, ustedes padres, cuando se fuguen de clase, no hacerlo, sois pequeños, cuando se fuguen de clase pregúntenles por qué. A lo mejor están leyendo libros. Yo no me fugué de clase en la universidad para leer libros. Yo desde siempre quería ser periodista. Yo soy periodista, soy doctor en periodismo. Me fui, en nuestra época solamente había periodismo en Madrid y en Barcelona. Me fui a Madrid a estudiar periodismo y jugábamos los compañeros de carrera a fugarnos de clase, ir a la cafetería y bebíamos cerveza por la mañana. Y entonces jugábamos a acertar, eso es cierto, acertar. Teníamos 18 años. Acertar qué portada iba a haber hoy, ese día, en El País, en Diario 16. Y el que acertaba, venía. Cuando terminábamos de jugar, a ver quién iba a clase. Entonces, yo les quiero decir, esa pasión por el periodismo, que jugábamos incluso, fíjense los juegos, ellos a leer libros, yo también leía libros, pero de verdad leía muchos más periódicos. Esa pasión por el periodismo me llevó a investigar una faceta nueva de un poeta de mi pueblo, de un poeta de Alicante, el de Orihuela, de Alicante, un pueblo más pequeñito, Aigües se puso. Y ya estaba escrito todo sobre Miguel Hernández, parecía que ya estaba escrito. Yo que era periodista, quería algo nuevo. Me embarqué en una aventura que fue durísima. Quienes han estado a mi lado no saben, ahora aparte de las bromas, no saben cómo he sufrido durante años. Me encontré totalmente solo, investigando algo que me dijeron que iba a ser imposible. Me dejaron solo, solamente me decían que Miguel Hernández era poeta y a veces dramaturgo. ¿Y dónde iba un loco a decir que era periodista? En esa soledad me embarqué, mayor reto me supuso. Para contar, igual como había sido como periodista, intentando, no siempre se lograba, intentando contar la verdad, ahí el periodismo de ahora, intentando contar la verdad, quise hacerlo, contar la verdad distinta sobre Miguel Hernández. Pues con la misma pasión que empecé ese libro, me encontré frases, recitado antes José Luis, alguna crónica, algún artículo de Miguel, me encontré una frase importante de Miguel Hernández que decía, yo pensé que Vicente podría ser para ahora, sobre periodismo. Decía, más o menos, la prensa sería a veces menos irritante si los que escriben en ella se acercasen más verazmente donde la verdad habla a brazos. Con esa pasión solitaria con la que empecé el libro y con esa pasión ahora acompañada por ustedes, no solitaria y de corazón, recibo este premio.